Pues bienvenidos amigos queridos, ya estamos por aquí, ya estamos también en el otro. ¿Estamos? Ah, perfecto. Estamos aquí por iniciar. Buenos días queridos amigos. Una vez más estamos hoy, martes de Salud y Justicia, recuerden, como siempre, con el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, que hace 8 días nos quedó mal, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por aquí lo evidenciamos, ¿no es cierto? Cuestiones muy importantes. Hace 8 días lo mantuvieron fuera del foro en Salud y Justicia, pero que ahorita nos va a comentar sobre ese tema porque fue muy importante el hecho del por qué no estuviera aquí. Tenemos como invitada también con nosotros Sigriel Sánchez Flores. Sigriel Sánchez Flores pertenece a un nuevo sindicato independiente nacional democrático de los trabajadores del Seguro Social. A muchos les va a sonar y es tan importante. Entonces, queridos amigos, lo que vamos a tratar, el tema que vamos a tratar el día de hoy desde Salud y Justicia, vaya que tiene una relevancia muy grande, no solamente para nosotros, sino para todo el país. Entonces, por favor, compártanos por ahí en todas nuestras plataformas digitales que saben que estamos, para que se vayan enterando junto con nosotros de una situación nueva que se avecina con esta cuarta transformación. Se está transformando todo el país en muchas situaciones. Bienvenida Sigriel. Gracias por la amabilidad, gracias por la confianza en INADEC, en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, y con el doctor Rodolfo Ondarza. Muchas gracias por la invitación. Doctor, cuéntenos, hagamos un recuentito antes de iniciar. Cuéntenos, ahora, ¿qué pasa con lo del IMSS? ¿Qué pasa? ¿Cómo crearse un sindicato nuevo? Esto sí es, vaya que a muchos les va a pegar, y parafraseando por allá al gobernador Corral, pues le van a pisar los callos al diablo a más de uno, ¿no? Yo creo que sí, Delia, tienes toda la razón. Finalmente, de lo que se trata es de que estamos ya en la Cuarta República, en la Cuarta Transformación. Nos hemos pasado más de una década haciendo denuncias, que ya nos contará nuestra amiga, que es trabajadora social también. Ajá. Lo cual es importantísimo porque trabajo social es pues una de las herramientas o una de las armas que tenemos en medicina, más importantes, porque de trabajo social dependen muchísimas cosas de que tienen que ver con la planeación, cosas que tienen que ver con la administración, con la gestión de recursos, pero muchas veces para atender a un paciente. Nosotros como médicos necesitamos muchísimo de trabajo social para que pueda un paciente acceder en plenitud a su derecho humano a la salud. Dentro de todas estas denuncias que hemos hecho a lo largo de una década, pues hemos tratado de incidir en algo que es fundamental, el acceso al derecho humano a la salud, porque desafortunadamente durante sexenios lo que hemos denominado el cártel de la bata blanca ha hecho todo un fraude dentro del área del sector salud. Decíamos anteriormente que José Narro, el anterior secretario de Salud, hablaba de que simplemente en el Seguro Popular pues son 1,150 millones de pesos los extraviados. Después que la Auditoría Superior de la Federación mencionaba pues que esa cifra no eran 16,000 millones de pesos. Y después las ONGs que están dedicadas a la corrupción, bueno, afirman que son 80,000 millones de pesos. A evidenciar la corrupción. Claro, nada más del Seguro Popular, y del 2012 al 2014. Entonces, todo esto ha llevado a diferentes movimientos de enfermería, diferentes movimientos médicos, diferentes movimientos sindicales. Hace un tiempo que fue el Congreso Nacional del Sindicato del IMSS, que tiene pues una cantidad de trabajadores afiliados enorme. Simplemente en el IMSS trabajan cerca de unos 431,000 trabajadores, ¿verdad? Entonces, pues es la segunda institución
en importancia en Latinoamérica en cuestiones de seguridad social. Bueno, decía yo que nuestra compañera Carmen Aristegui hizo una entrevista a un neurocirujano también, a un colega de su servidor, neurocirujano en Zacatecas, ¿verdad? Quien pues se quejaba amargamente de las irregularidades sindicales y de la forma en que habían impedido su registro, al igual que el registro de otros compañeros enfermeras y médicos que querían participar en ese congreso, para cambiar y democratizar. ¿Por qué es importante la vida sindical? La vida sindical es fundamental porque pues procura también garantizar una serie de derechos que tenemos los trabajadores del sector salud. Claro. Esos derechos de seguridad social que además tienen que ver con la seguridad social de nuestras familias, finalmente si se cumplen, entonces vamos a tener también la manera óptima de poder atender a otras personas. Porque nosotros, para empezar, también podemos ser pacientes. Nosotros también como médicos, como trabajadores del sector salud, también nos enfermamos, también requerimos cirugías, también nuestra familia, nuestros hijos, todos nosotros. Por eso requerimos eso, ¿no? Aquí valga la acotación, doctor querido, que muchas veces cuando hacemos denuncia o hacemos columna o hacemos demás, hablamos siempre del cártel de la Bata Blanca y muchas veces creemos, o el pueblo en general cree, que nos referimos solamente a las tropelías que hacen para con los derechohabientes. Pero el tema tan grave que hay al interior de los mismos institutos, no solamente del IMSS como en este caso, sino de todos los demás institutos y los trabajadores sindicalizados, los trabajadores, esa parte la mayoría del pueblo no lo vemos y no lo conocemos. Entonces, qué mejor que ustedes que han estado dentro de las instituciones no lo puedan compartir y sacar, porque la transformación de eso se trata, ¿no? De barrer la casa, pero vamos a barrerla completa y empezar algo bien, algo nuevo. Por supuesto, eso se trata, y de hecho, bueno, hay diferentes notas, ¿no? Ajá. Últimamente, ¿por qué necesitamos también algo nuevo? Pues porque nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho ya, o se está hablando de una inversión de 22.500 millones de pesos al sector salud. De hecho, pues como sabemos ya hay un acuerdo para empezar con esto, ya firmado con los estados en el sureste, que yo creo que está bien, porque son los estados con mayor pobreza, más abandonados, en donde la gente ha estado sufriendo más, y por ahí se tiene que empezar. Y que las estadísticas así nos lo muestran, no son cuento de nosotros, ¿no? Claro. Tanto las organizaciones, incluso las públicas, las institucionales, y como las organizaciones, las ONGs, han dado cuenta de ello. Ya tenemos bastante rato hablando sobre el tema y no veíamos nada claro, ¿no? Y la otra situación que también es importante, que ya ahorita nos platicarás, por favor, pero tiene que ver con el cambio de concepto del IMSS, porque ya deja de ser IMSS Prospera para a ser IMSS Bienestar, y el primer paso que se va a dar es, por un lado, terminar con el seguro popular, que es inseguro y es impopular, no nos cubre las diferentes patologías que tenemos los seres humanos, por lo tanto, pues los grupos vulnerables, los grupos que están en pobreza extrema, pues son los más afectados siempre, ¿no? Entonces va a haber una incorporación del seguro popular, o de la gente que era derechohabiente del seguro popular, hacia el IMSS. Ese es el primer paso. Entonces, la creación de este nuevo sindicalismo democrático, diferente, con una nueva perspectiva, más sensible, más humana, con mayor ética, es importantísimo, porque además es muy factible que otros sindicatos tengan que fundirse en uno solo. Entonces, yo creo que nuestras compañeras, nuestros compañeros están en la vanguardia y se avisoran pues nuevos cambios muy positivos para la parte democrática sindical
Sobre todo para los trabajadores, porque los sindicatos como monopolios desde hace un buen rato también estaban funcionando, y entonces aquí se viene algo muy interesante para todos, para todo el público en general, ver, porque más de alguno, hablando de que 471,000 trabajadores dentro, pues no es cualquier cosa, sumado que muchos de ellos son madres de familia y muchos de ellos, ya hablando de otras estadísticas, muchas familias dependen de esas madres de familia. Entonces, qué interesante, Ajá. qué interesante tema, doctor. Pero además yo quisiera también que ahorita nos profundizara nuestra compañera, porque muchos de los miembros que integran esta nueva vida sindical han sido reprimidos, y pues sabemos muy bien de qué se trata eso. Por ¿no? eso le hablaba del monopolio, doctor. Sí, en mi caso pues he recibido 2 despidos injustificados que hemos ganado, pero además una tentativa de homicidio. Entonces yo creo que quién mejor que estos compañeros que han estado luchando, que es un puñado de personas que luchan por el bienestar del resto de las compañías, de los compañeros, que finalmente tiene el beneficio hacia el paciente, que es lo que tenemos que estar muy conscientes. Si el trabajador de salud tiene un bienestar en su seguridad social, en su propia salud, si tiene los insumos, si tiene los recursos, si tiene el equipamiento apropiado, pues va a poder proporcionar ese derecho a la salud que todos los mexicanos necesitamos, ¿no? Recordemos que el tema de salud es un tema de seguridad nacional, porque sin salud no hay un desarrollo social apropiado. Y bueno, quisiéramos ver y empezar entonces que nos contaras, por favor, en qué consiste este nuevo sindicato, si fueras tan gentil, porque hubo recientemente, el sábado pasado, una asamblea constitutiva en la Cámara de Diputados, donde 2 diputados del Partido del Trabajo, el diputado Reginaldo Sandoval, el diputado Benjamín Robles, digamos que apadrinaron esta asamblea constitutiva en la Cámara de Diputados. Y después, ojalá pudiéramos también platicar con otro de nuestros amigos, con Rosendo López, para acabar de sumergirnos más en este tema, que yo creo que es apasionante. Que es apasionante, y que aquí también vale la pena mencionar, doctor, nuestra compañera que está hoy aquí, nuestra invitada, Sigriel Sánchez Flores. Ella estaba en medicina familiar en la 98, estaba ahí, y de ahí es donde le rescinden el contrato, de alguna forma. Aún cuando le rescinden el contrato, ¿ya estaba usted embarazada? O no? Porque eso es muy importante, es complicado, ¿no? Claro que sí. Efectivamente, estaba embarazada cuando me rescinden el contrato. Regresé en 2 ocasiones más, y pues no hubo oportunidad de continuar. Me supongo que soy parte de la estadística de estos 431,000 trabajadores en activo, que somos la base trabajadora. Soy de la estadística de los 500,000 rescindidos y perseguidos por parte del sistema, y en el cual pues soy portador este día para poder comunicar esta parte. Sí fue sorpresivo el hecho de que no hubiera un contrato para una embarazada, ¿no? Me brinca todavía más, porque, queridos míos, esto no lo sabía, le pregunté porque, o sea, ustedes mismos se están percatando, está embarazada, y cómo es posible que a una embarazada la despidan, y cuál fue la razón o por qué. Pues simplemente ya no había un contrato para mí, y que me sustentara en ese momento, y pues no hubo oportunidad, pero bueno, estamos aquí en pie de lucha. Y ahorita me gustaría comentar de esta oportunidad que tenemos como Sindicato Nacional Democrático. Ajá. Porque al igual que yo, hubieron muchos compañeros que han sufrido persecución, atropellos de forma inadecuada,
y sus familias lamentablemente también han tenido que vivir pues cambios de domicilio y situaciones incómodas, ¿no? Y todo esto se va sumando y se toma la decisión de la creación del nuevo sindicato a raíz de este comité que en Cancún se da, y resulta ser que nuestro candidato, que es el doctor Armando Rosales Torres, ni siquiera se le permite participar con la planilla. Se cierra las planillas, solamente hay las planillas que ellos han apoyado y autorizado, por supuesto, y resulta ser que nos dejan fuera, ni siquiera nos permitieron participar en la contienda, y pues eso habla de que la línea sigue siendo esa, ¿no? Y de no incluir a todos, no haber democracia, y entonces es por eso que surge la necesidad a nivel nacional de que los trabajadores hagamos un nuevo sindicato donde podamos incluir a toda la base trabajadora. Es hora de cambiar las reglas. Por supuesto, es nuestra oportunidad y tenemos que utilizarla. Este estado de bienestar que nuestro actual presidente nos está brindando, pues tenemos que utilizarla como una oportunidad, ¿no? Para que no nada más siga siendo el sindicato que siempre se alineaba al sistema, sino que tengamos otras opciones al cual brindarle a los trabajadores. Que cubran las expectativas que ustedes como trabajadores tienen y las necesidades sobre todo. Así es, lo que buscamos es incluir a todos, a todo el equipo multidisciplinario de lo que significa nuestro IMSS, ¿sí? Tanto médicos, enfermeras, también queremos a la base trabajadora, en el activo en general, pero por supuesto también que la sociedad civil sepa que tiene en nosotros una oportunidad en la cual nos podemos apoyar para que el estado de bienestar realmente se dé. Y la única forma es tomando conciencia para que los trabajadores, junto con sus derechohabientes, tengan una oportunidad mejor para tener una salud integral. Aquí hay una cuestión, doctor, recordará, quizá pueda usted recordar, yo hice una columna hace aproximadamente 2 años o un poco más, al respecto de trabajadores del IMSS, en este caso de trabajadores jubilados que se les estaban reteniendo parte de su prestación sin decir bien a dónde iba. Todavía estaba Miquel Arriola al frente de este organismo y me tocó en suerte, que iba yo pasando por Reforma y veo el plantón tan grande y me acerqué y me dieron una entrevista con mucha precaución y con mucha desconfianza, porque dice, la verdad, muchos de los medios, aparte de tergiversar la noticia, no quieren sacarlo como tal. Entonces, hace un buen rato, y esta parte de los trabajadores, no hablamos de derechohabientes, sino de trabajadores jubilados que estaban viendo mermado pues lo que les correspondía de su trabajo, ¿no? Claro, pues hemos visto desafortunadamente cómo han empleado los sindicatos como una caja de saqueo. Caja grande. Una caja muy grande, muy grande. De saqueo. Sabemos lo que ha pasado con las Afores. Y sí, el IMSS tiene 5 rubros que tienen que ver con la seguridad social, y uno de ellos son las pensiones. Quizás no fue tan buena idea incluir la parte de pensiones inicialmente dentro de las funciones del IMSS, porque finalmente estas pensiones han sido malogradas, han sido parte del usufructo irregular, utilizadas y demás. Pues ya lo vimos con el aeropuerto que querían construir en Texcoco, ¿no? Entonces, yo quisiera que nos comentara, si fueras tan gentil, por favor, qué importancia puede tener en cuanto a esa sensibilidad, en cuanto a esa nueva ética, el que este sindicato democrático esté constituido por gente que ha estado golpeada por defender
por defenderse de entrada a sí misma, ¿no? Por defender sus propios derechos y por defender muchas veces los derechos de los demás, ¿no? Para mí sería que, como dicen en mi rancho, ya estamos calados, ¿no? Sí, efectivamente, esta parte también incluye a los jubilados y pensionados del IMSS y se les hace un llamado para que se integren, porque se han venido sumando a todas las acciones del Sindicato Nacional Democrático, ya que algunos de ellos no cuentan con las afores, no se les han permitido obtenerlas debido a que se cree que probablemente haya sido utilizado ese fondo de pensiones de jubilados del IMSS para lo que fue la creación del nuevo aeropuerto. Entonces, esto también merma pues a muchas familias de los jubilados que durante 30 años, a veces hasta más, estuvieron trabajando arduamente en el instituto. Esto nos preocupa bastante y es por eso que dentro de la cartera del sindicato también se incluye a algunos jubilados. Y es importante que todo el mundo sepa esta parte, porque a veces se desconoce de a dónde se echa mano el gobierno federal para algunos proyectos en los que ni siquiera nos toman en cuenta, ¿no? Como sociedad civil y como base trabajadora. Entonces, es importante que nosotros nos sumemos al sindicato y lo vayamos fortaleciendo como una opción ante el único sindicato que por el momento hay, pero que nosotros somos una opción para poder incluir a todos aquellos que han sido, como bien lo dijo el doctor, golpeados por el sistema, a veces defendiendo nuestros propios derechos, pero sobre todo también a la base trabajadora, porque cuando empieza a escucharse una voz, decimos, creo que yo también estoy viviendo una situación parecida y es mi oportunidad de sumarme, ¿no? Muchas veces estas voces son acalladas por temor a las represalias, como en muchas cuestiones. Entonces, cuando alguien tiene el valor y empieza un grupo a crecer un poco más, ustedes están confiando en que muchas de las voces que también están calladas por miedo se sumen, en este caso, al sindicato independiente con ustedes. Por supuesto, hemos visitado toda la República, conocemos lo que son las necesidades reales de los trabajadores y sobre todo de la gente que ha sido perseguida y rescindida de contratos por situaciones adversas y a veces por decir la verdad. Ajá. O por defender al compañero, y lamentablemente están en situaciones muy precarias sus familias y aún así siguen luchando. Y este sindicato y la cartera está integrada por toda la base trabajadora. Está desde Tijuana hasta Chiapas. Ajá. Compañeros que pertenecen desde unidades de medicina familiar hasta el tercer nivel, ¿no? Hospitales generales. Entonces, es nuestra oportunidad de cambiar la historia. Algo muy importante que yo como medio o como público común me percaté es que estuvieron en la Cámara de Diputados. En este caso estaban con el licenciado Emanuel, que es el presidente de la Comisión de Salud también, o no o tienen el respaldo de ahí, doctor, o no. No, aquí que es una de las preguntas, es el respaldo fue directamente, tengo entendido, del Partido del Trabajo. Bueno, ahí estaba el diputado Reginaldo Sandoval, que es el líder de la fracción parlamentaria. Porque es bueno hacer la aclaración, claro, ¿no? Que no se tergiverse. Es el líder de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. Él es el comisionado político por Michoacán, donde se ha hecho un gran trabajo político. También estuvo ahí el diputado Benjamín Robles, que fue anteriormente senador por Oaxaca. De tal manera que digamos que de alguna forma están representados los estados del sur y del norte del país en la asamblea constitutiva de este sindicato democrático, es decir, había una representatividad de toda la nación de alguna manera a través de estos miembros de la Cámara de Diputados, lo cual es también significativo porque
son personas, son diputados que se han caracterizado también por la cuestión no únicamente de salud, o algo que parecía no ser de salud de primera instancia, pero que lo es, Claro. que son los ENDIs, la educación desde que está el bebé en útero hasta su formación en este tiempo de infancia, pero pues también ese partido tiene universidades. Yo creo que es una conjunción de cosas importantes ahí, de intereses, pero pues yo quisiera que mejor que nos digan directamente el sindicato por qué hacer esa asamblea constitutiva ahí en la Cámara de Diputados y por qué ese acercamiento a este partido político. Bueno, pues bien, en sí el Partido del Trabajo nos dio la oportunidad de poder escuchar todas las necesidades de la base trabajadora, pero sin embargo no estamos dependiendo de ellos, vaya, Okay. Estamos sumándonos al trabajo, pero nosotros como Partido Nacional Democrático pues tenemos nuestra propia dinámica. La ¿sí? independencia. Así es, porque queremos ser independientes, efectivamente, con una autonomía propia, en el cual no tengamos que pedirle a ningún partido, en este caso. En este caso solamente es un acompañamiento o de alguna manera. La oportunidad de alzar la voz, ¿no? Y poder formar de forma ya legal el acta constitutiva que se firmó este pasado 15 de diciembre ahí en la Cámara de Diputados. Entonces, agradecemos esa oportunidad que le hayan brindado, que el Partido por del Trabajo supuesto, lo haya hecho, porque así es. no cualquiera lo hace, ¿no? Sí ha sido muy sensible en ese aspecto, pero sí queremos tener nuestra propia autonomía y eso nos los han permitido y estamos muy agradecidos con ello. Entonces, desde ese punto de vista, queremos dar a conocer que este sindicato busca que cada una de las áreas del instituto, al ampliarse todo lo que va a ser o unirse el Seguro Popular hacia el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues sea una forma más fácil de brindar la atención en los 3 niveles, ¿no? Tanto en las unidades de medicina familiar como en los hospitales de zona y en los hospitales generales, como es el Centro Médico La Raza, el Hospital Siglo XXI. Entonces se pretende que sea a través de nuestro sindicato haya una transformación en el cual se vaya dando paulatinamente de forma más organizada, pacífica, pero sobre todo inclusiva hacia los grupos vulnerables como son los niños, ancianos, las mujeres embarazadas y los adultos mayores. Eso es lo que vamos a estar trabajando durante la agenda como Sindicato Nacional Democrático para que se dé de una forma multidisciplinaria y sea accesible para la gente que se va a sumar al instituto, ¿no? En este caso, los nuevos derechohabientes que antes estaban en el Seguro Popular, que efectivamente no era ni tan popular y no era tan inclusivo, pero y ni era seguro, por cierto. Pero pues ahorita tenemos la oportunidad de que nos sumemos al instituto, ¿no? Que de alguna manera pues ha dado muy buenos resultados. En especial la parte del tercer nivel, los seguimientos, en fin, todo, digamos que hemos dado muy buenos resultados, ¿no? En ese aspecto y sí queremos seguir continuando bajo esta línea. Pero dando en este caso prioridades, ¿no? Van a establecer prioridades por lo que comentas. Sí, pero además hay una cosa que yo la verdad es que estoy feliz de la vida de que haya esta transición, que haya esta nueva posibilidad, porque anteriormente pues con todo este contubernio entre diferentes organizaciones, instituciones, etcétera, cuando se quería tener una toma de nota para crear un sindicato, era automáticamente negada.
y automáticamente aquellos que osaban intentar crear una nueva vida democrática sindical eran perseguidos e incluso asesinados. Esa es una realidad. Entonces, también me da muchísimo gusto que, bueno, si bien en una triple alianza, ¿no?, entre Morena, el PT, el Partido del Trabajo, el PES, se dijo, juntos haremos historia, ¿verdad?, para llevar a López Obrador hacia la presidencia y tener esa cuarta transformación. En realidad, nosotros como ciudadanos, y ese es un digno ejemplo de ello, estamos haciendo la historia y seguiremos haciendo historia. Y o sea, es que no fue nada más la presidencia, exacto, sino es seguir combatiendo, seguir triunfando, como está siendo demostrado por esta base democrática, esta base de trabajadores, y que yo estoy seguro que otros sindicatos irán también teniendo que transformarse, y muchos otros militantes o agremiados a otros sindicatos se incorporarán paulatinamente, y de entrada yo creo que todos los trabajadores que estamos dentro de las instituciones que tienen que ver con el seguro popular, como los hospitales de alta especialidad, los institutos nacionales de salud, tenemos que ir pensando en cambiar las cosas desde el punto de vista sindical, y yo creo que en poco tiempo estaremos también hermanándonos, porque finalmente así va a ser. O sea, el Seguro Popular, estas instituciones muy probablemente se vayan a fusionar con el IMSS, de tal manera que eso también se intenta garantizar que con ello que la población salga ganando, ¿no? O sea, no es únicamente un tema de los trabajadores, sino es un tema, como bien decías, Delia, de la población mexicana. Porque estamos hablando de cuántos trabajadores, por ende, cuántas familias dependen de esos trabajadores. Son exactamente los mismos miles, ¿no? Es enorme, sí, porque es enorme la cantidad de la población. Entonces, si sumamos a las 5 decenas o más de gente que está afiliada al Seguro Popular, 5 decenas de millones de personas, ¿verdad? Claro, por supuesto. Entonces, va a ser, ahorita que lo que es un problema se puede convertir en algo, en una solución, con esta fusión también sindical, que yo creo que tiene que darse, o no sé qué opines, compañera. Sí, el nuevo sindicato, el Sindicato Nacional Democrático, va a propiciar que haya una facilidad de este cambio de lo que es el Seguro Popular a lo que es los planes y programas que lleva el instituto actualmente, ¿no? Y se busca que seamos inclusivos y que se vaya dando la fase de forma pacífica, de forma integral, y nos vamos a estar sumando a esta parte. Por ejemplo, ahorita que vamos a la primera fase de esta integración del Seguro Popular con el IMSS, que se está dando en la parte de las zonas más pobres, como bien lo decía el doctor, Chiapas, Yucatán, toda esta parte del sureste mexicano, pues nosotros vamos a estar apoyando para que sea inclusivo, para que estos grupos vulnerables, incluyendo las personas con capacidades o con discapacidad, puedan también integrarse al servicio de una forma más adecuada, ¿sí?, brindándole una atención completamente integral con el equipo multidisciplinario, sensible a la problemática de salud, porque recordemos que pues nosotros como trabajadores vamos a trabajar, resolver problemas. Claro. Sí, y normalmente son de personas enfermas, si no, no acudirían al servicio médico. Entonces, verlo como una oportunidad y brindar ese servicio lo más humano, lo más adecuado, poniendo al servicio pues nuestras profesiones, ¿no? Y eso es lo que ha buscado el Sindicato Nacional Democrático, de ser
una herramienta sensible para brindar esta atención de salud de forma más adecuada para todos los pacientes. Sobre todo, desde el momento que el licenciado Andrés Manuel López Obrador pone ese tema en la mesa, desde el momento que él dice que incluso personas con capacidades diferentes tendrán pues, ¿cómo se le puede llamar, doctor? Es una ayuda económica mensual, pero ¿cuál sería la palabra adecuada? Es un apoyo. Un apoyo mensual para todos ellos, pero también no Que se trata nada más, vida. exacto, no se trata nada más del paternalismo de darles dinero, sino, como bien lo dice, que también sean integrados a un sistema donde las necesidades de ellos, que son muy especiales, sean cubiertas, ¿no? Sobre todo en el sureste del país, que es donde más complicada la situación lo ven ellos, ¿no? Donde la parte de la salud pareciera que está tan radicalizada y que lo hemos visto con unos cacicazgos tremendos que los hemos ido manejando a lo largo de columnas y más columnas en todos estos años y que sin embargo no vemos mucho avance. Entonces sí es muy importante que pongan el tema sindical en la mesa porque de ahí se va a derramar mucho más, doctor. Por supuesto, si no existe una democracia sindical, si el trabajador que está agremiado en cualquier sindicato dentro de quienes somos trabajadores del sector salud, no estamos de acuerdo, estamos descontentos, no tenemos una seguridad social apropiada, pues obviamente que las cosas no van a llegar a donde tienen que llegar, que es finalmente y con quienes estamos comprometidos, que son con nuestros pacientes. De hecho, una de las cosas que a mí me alegran mucho, cuando he escuchado los discursos del doctor Armando Rosales, neurocirujano también, o sea, colega, es que hay una conciencia y una sensibilidad muy grande en relación a la importancia de lo que es la atención primaria, ¿no? El primer nivel de atención. Entonces, yo creo que eso es muy importante porque esto seguramente va a permear en el resto de este sindicato democrático, va a haber entonces una concientización, si lo podemos llamar de esa manera, porque ya los compañeros están sumamente conscientes, por lo menos la dirigencia de este sindicato democrático, precisamente por su historia de lucha, de combate, pero esto va a permear al resto de los trabajadores. Claro. El que es importantísimo para el desarrollo nacional, el avance en lo que es el primer nivel de atención. Y es tan importante el primer nivel de atención, doctor, porque ahora con las benditas redes sociales, que es muy fácil grabar todo lo que sucede, nos damos cuenta cómo el descontento general de la población es precisamente la forma de cómo tratas a los pacientes en las clínicas de los pueblos, en las clínicas de los municipios, incluso por los policías, ¿no? En algún momento nos refería usted hace mucho tiempo sobre cómo el policía incluso patea al que está durmiendo afuera porque tiene su paciente. Estamos hablando de los de tercer nivel. Pero en los de primer nivel se ha dado mucho, y ahorita en redes sociales se los juro que van a salir, que están en su posada, están en su brindis, están sacándose fotos, está el cuerpo de trabajo, están en lo suyo, y no les importa que la gente esté afuera sufriendo. Hay videos de gente convulsionándose, está la foto esta que ha circulado por todo el mundo del indígena que muere sentado en unas sillas en espera de que lo atiendan, y situaciones como esas miles en las redes sociales. Entonces también, ¿hasta dónde al crear un sindicato nuevo también se van a hacer responsables de toda esa parte? Porque la percepción del pueblo en general es que trabajan a medias o no trabajan. Entonces esa parte también será muy interesante ver cómo se van a ir jalando los hilos desde allá adentro, ¿no? Sí, por supuesto, el equipo de salud es un equipo en el cual se va a estar trabajando desde el Sindicato Nacional Democrático, la parte de la resiliencia. ¿Qué significa esta parte? Que normalmente los médicos, enfermeras, el equipo de salud en sí, llega a un punto en que siempre damos nuestro mejor y nos quedamos vacíos. Entonces, cuando eso ocurre, necesitamos volver a retomar para volver a nutrirnos. Claro. Y esta parte de la resiliencia la tenemos que trabajar muy bien. ¿Y cómo lo podemos hacer?
pues a través de de cursos de capacitación que probablemente vamos a estar trabajando en línea. ¿Para qué? Para que la base trabajada no deje sus puestos, pero tengamos dentro de nuestros horarios laborales una parte en la que podamos estarnos capacitando y trabajar toda esta parte de la resiliencia como personal de salud, que es sumamente importante, para que nuevamente nos volvamos a nutrir y volvamos a dar sobre la marcha nuestro mejor al paciente, porque de hecho vivimos para eso, sí, y nos vamos fortaleciendo profesionalmente al estar en contacto con los pacientes. Entonces, esta parte es muy importante. El Sindicato Nacional Democrático lo ha estado vislumbrando y es una oportunidad de cambiar también esta parte, ¿no? Porque a veces son tantas los pacientes que se ven que como a veces se han visto nada más en números, pero nosotros creemos que podemos dar una atención más humana al paciente, ¿sí? Y eso lo vamos a ir trabajando conjuntamente con la base trabajadora que nos está apoyando sumamente y que confía en nosotros. Y toca un tema muy interesante y un tema muy importante que hemos estado aquí desde estos micrófonos y desde antes, sobre el tema de la capacitación, sobre el tema de la evolución y la capacitación continua, ¿no? Porque ponen a los trabajadores pero ya no los siguen capacitando. En este caso, como licenciada en trabajo social, que todavía es más importante esa parte, la parte humana. ¿Cuántas veces volvemos a lo mismo? Tanto hay historias agradeciendo el trabajo social, como está la otra parte donde han sufrido mucha gente, porque no me va a dejar mentir, usted misma debe tener las historias de compañeras que su trabajo dista mucho de ser social y de ese acompañamiento que el enfermo o el paciente o el familiar del paciente necesita para en cada clínica, en cada institución. Sí, esta parte del trabajo de la neurolingüística que tenemos que trabajar como parte de los procesos de capacitación en el equipo de salud es muy importante. ¿Por qué? La empatía. La empatía, el ponernos en el lugar del otro, ¿no? El saber que, como yo le decía, vienen al hospital o a las clínicas personas que están dolientes. Claro. A veces del alma, porque perdieron ya un familiar, y ahí la parte de psicología y nosotros de trabajo social tenemos que ser muy sensibles al dolor, aplicar como para trabajar ellas, con claro. ellos, exactamente esta parte tanatológica, ponernos en su lugar y sacar al paciente, ¿no? Lo más pronto posible para que tenga en el duelo la oportunidad de continuar con su vida y de no estancarse. Esta parte también la estamos proponiendo desde el sindicato, que tengamos la humanización. La parte de humanización y la parte de que un equipo de salud esté brindando atención tanatológica, tanto al paciente que ya está en fase terminal, como a la familia. O hay madres que pierden a sus hijos y también de forma inesperada. Exacto. Entonces esta parte también la estamos vislumbrando dentro de los planes y programas del sindicato, precisamente para que brindemos una atención más humana al paciente, y esto es sumamente importante, ¿no? El que el equipo de trabajo canalice y sepa dar el trato adecuado en el momento adecuado a los pacientes que están dolientes, ¿no? Por ejemplo, el dolor pues, es opcional, pero a veces no sabemos cómo manejarlo, ¿no? Y aún siendo parte del equipo de salud es difícil cuando ya la pérdida está cerca, pero aún así, si tenemos un buen equipo de trabajo, pues vamos a brindar una atención adecuada, ¿sí? Y la resiliencia es muy importante, lo retomo nuevamente, porque al poder trabajar esta parte del dolor con el otro y esta parte de estar más sensible con el que está sufriendo, podemos tener la oportunidad de volver a tener una atención más adecuada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos volveríamos personal más creativo, o sea, tengo el conocimiento, pero con este conocimiento, ¿qué puedo hacer para que el otro se reconforte en la estancia que va a estar con nosotros atendiéndolo, desde la parte de urgencias hasta la área de hospitalización
y que el paciente se puede ir contento, ¿no? Y por qué no cambiar esta cultura de la queja, claro, a pasar por las felicitaciones, ¿no? Yo confío más en eso. Mi trabajo por ahí ha habido alguna situación en donde hemos cambiado esta parte de ser la queja constante en un área de gineco o de bien de pediatría que me ha tocado estar trabajando y cambiar esa parte sumarnos, sí, por supuesto, sumarnos en por la la parte felicitación o por ese, y no nada más a claro, trabajo social, sino a todo el equipo. Por o sea, supuesto. se ve beneficiada desde la enfermera, la jefa de gineco, de pediatría y por supuesto pues el director de los hospitales, ¿no? Que se acaben los chistes en favor o en contra del IMSS, de que el chiste último que traigan de las felicitaciones, no, a ustedes no los felicito hasta dentro de 3 meses y cosas así, ¿no? Porque esto se fue dando al paso del tiempo y es la percepción de la población, de la sociedad. El Sindicato Nacional Democrático confía en ese aspecto, de que nosotros podamos brindar una atención integral, humana y adecuada al paciente y llegar al punto en que la queja ya no exista. Porque no tiene por qué haber queja. No debiera. Así es, debe de ser algo que nos motive a nosotros como el personal, ¿no? De decir, vaya, en lugar de que el otro se queje de mí, ¿por qué no propicio algo para que sea una atención en el cual se vaya tranquilo y contento? Exacto. El paciente, ¿no? De hecho, perdón, Adelante. creo que tienes toda la razón, porque un punto de quejas constante hasta ahorita en la CNDH, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, proviene del sector salud. Entonces, esas recomendaciones emitidas precisamente yo creo la mayor parte de las veces por malos entendidos, por no comprender esa parte tanatológica, por una serie de situaciones, muchas veces más que por negligencia, muchas veces más que por impericia, sino también por ese desmantelamiento que han sufrido pues las diferentes instituciones dedicadas a salud en estos últimos sexenios y que despojan de las posibilidades a todos los trabajadores que van desde la gente que está haciendo trabajo social, enfermería, médicos, químicos, etcétera, que hemos tenido aquí también a nuestros compañeros químicos quejándose, pues el tener ese humanismo, esa ética nueva en una vida sindical es importantísimo. Por eso es que pues nuevamente yo les felicito a nuestro colega también neurocirujano Armando Rosales por esa ética y por esa intención que se tiene al tener esto. Yo quisiera también aprovechar para comentar que necesitamos la parte de salud mental siempre, porque estas motivaciones o de esta resiliencia que estamos hablando es salud mental. Una de las propuestas que hemos hecho para que mejore el Sistema Nacional de Salud es no únicamente una prioridad hacia las acciones del primer nivel de atención, sino que lleven un toque sobre salud mental, porque nuestro país está muy mal en cuanto a salud mental. O sea, tanto genocidio, tanta desaparición forzada, todo eso, tanta inseguridad de todo tipo, empezando con el desempleo, ¿no? Que no saber si vamos a llegar vivos a nuestra casa, en fin, es tremendo. Pero lo que vivimos en un hospital, en un centro de salud, todavía es peor, porque ahí llegan las consecuencias de esta inseguridad, ahí llegan las consecuencias del desempleo, ahí llegan las consecuencias de la pobreza. Entonces, en un hospital, quienes estamos viendo a los pacientes, vemos las catástrofes, los resultados finales en los niños, en las mujeres, en los hombres, en los ancianos, de todo lo que hemos estado sufriendo como pueblo, como población mexicana a lo largo de estos años. Ahí nosotros también sufrimos, y también sufrimos mentalmente. Nos vamos a veces desensibilizando, ¿verdad? Cuando vemos, pues bueno, el primer acuchillado que vemos, el primer balaceado que vemos,
nos causa un gran impacto, pero después tenemos que estar cuidándonos de aquellos que se meten a los hospitales para rematar a alguien, o tenemos que estar cuidándonos porque a las enfermeras, a los médicos los van a secuestrar, en fin. O sea, nosotros como trabajadores de salud, a lo que voy es que también tenemos como seres humanos problemas de salud mental, o sea, emocionales. Entonces, el que el sindicato esté preocupado por eso es fabuloso. Nuevamente, retomando lo que es la parte del primer nivel de atención, actualmente el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el primer nivel de atención, tenemos un programa que se llama Chiquitims. Nosotros trabajamos de forma multidisciplinaria, donde va un médico, una enfermera y las trabajadoras sociales a brindar una atención a las escuelas, principalmente desde el preescolar, pasando hasta la secundaria, que sería lo que es el programa de Juvenims. Entonces, ahí se está propiciando esta atención de primer nivel. Y el Sindicato Nacional Democrático pues busca que también se integre esta parte de neurolingüística y de acciones para evitar la salud para que haya, una salud mental más adecuada y se prevenga toda la parte de la violencia. Entonces, esta parte habría que invitar a ese equipo que ya está, a los psicólogos o bien a los psiquiatras y formar un equipo para la prevención de la violencia, tanto física como la parte de nuestra forma de hablar, que también es una forma de violentarla, ¿sí? Como lo maneja el Instituto Politécnico Nacional con el violentómetro, ¿sí? Y evitar que lleguemos a la parte más difícil, ¿no? Que el Prevenims sea real, no solamente sea en la palabra y en la propaganda, ¿no? Pero sobre todo que vamos a contar con más personal al integrarse los trabajadores del Seguro Popular con nosotros. Entonces, una de las propuestas del Sindicato Nacional Democrático es que se fortalezcan los programas y vayan incluyendo a mayor población, ¿no? Y también a los adolescentes, ¿no? La prevención de adicciones, del embarazo adolescente, de lo que implica toda la salud sexual, la salud sexual y también mental, por supuesto, porque empieza desde ahí. Evitar también la parte de lo que es el desuso de las redes sociales, por decirlo así, por decirlo así en ese aspecto, porque normalmente los adolescentes manejan mucho mejor toda la parte de redes sociales que a veces algunos adultos, pero cambiar la visión a nuestro favor, así es, para que sea a nuestro favor. Y yo creo que el instituto puede influenciar a esas nuevas generaciones, yendo a las escuelas, armando grupos en las comunidades si es necesario, para que cada vez se vaya sensibilizando y la salud que tengamos o que propicie el Instituto Mexicano del Seguro Social sea integral, ¿no? Desde la parte física, emocional, social, ¿sí? Y brindar todo ese acompañamiento de forma más adecuada. Y la única forma es fortaleciendo los grupos multidisciplinarios del instituto, fortaleciendo sus programas y sumándonos al trabajo que ahorita existe, pero que tiene algunas áreas de oportunidad para nosotros como sindicato nuevo para que podamos fortalecernos. Asumiendo cada uno su responsabilidad, porque sería cerrar los ojos a la realidad si no nos diéramos cuenta, yo como ciudadana común, de que debe de haber un contubernio entre el sindicato e IMSS para poder hacer lo que pasó todos estos años. Eso es inevitable. Entonces, si hace la parte que toca, la parte del sindicato, la parte buena, entonces se va a hacer hasta trabajar en conjunto, porque entonces si no, la parte del IMSS hacen cambios desde barriendo la escalera desde arriba, como nos dicen, pero si la otra parte no quiere, entonces pues aquí es un trabajo conjunto y parejo, ¿no? Claro, y tienes toda la razón, porque en ese contubernio está
pues la Secretaría de la Secretaría de la Función Pública, estaba Hacienda, estaba pues el secretario de Salud, estaba COFEPRIS. Todo. Para que funcionara tendría que ser todo. Así es. Entonces, este engranaje se tiene que engrasar de nueva manera para que funcione mejor. Miren, el IMSS fue creado en 1943 con Ávila Camacho. Yo creo que desde 1943 no había habido un cambio en la vida sindical como este que está tan importante naciendo. Como este. Por eso es que yo quiero extender mi felicitación, mi admiración y mi gratitud por parte de los trabajadores de todo el sector salud por ese trabajo y por supuesto como parte de la población mexicana, porque hubo mucha valentía, hubo mucha voluntad política, hubo mucho esfuerzo, hubo toda una historia de lucha, hubo compañeras que pues desaparecieron en esa lucha, y a quienes siempre vamos a recordar y honrar, claro. Para que se pudiera dar esto, ¿no? Es algo que, insisto, desde 1943, desde la creación del Seguro Social, no se daba. Sí, efectivamente hay una oportunidad muy grande. Lamentablemente tuvimos que perder compañeros en el camino y algunos todavía siguen perseguidos, ¿no? Pero como tal, ahorita es una muy buena oportunidad para el Sindicato Nacional Democrático para que también a través de las redes sociales, en lugar de que, como bien lo decíamos, la queja se dé, haya como una evidencia de que el instituto está trabajando tales y cuales programas y esté a la vista de todos, claro. No como hasta ahora que uno ve alguna unidad de medicina familiar o alguna clínica y a veces los teléfonos que están ahí ni siquiera exactamente, usted marca y nunca le van a contestar. No queremos saber por qué, ¿no? Si claro. No quieren que nadie atienda a más gente o realmente sea esa la estrategia. Entonces se buscará que las redes sociales para el Instituto Mexicano del Seguro Social sean a nuestro favor, que podamos subir evidencias de historias de éxito de pacientes que se les haya brindado la atención adecuada, o bien de ir diciendo, miren, esto es lo que el instituto está haciendo ahorita, ¿no? Porque a lo mejor estos programas que yo le comentaba, Chiquitims, Juvenims, que son de primer nivel, mucho de la población derechohabiente actual del IMSS ni siquiera los conoce, efectivamente. Con eso es para decirlo todo, ni siquiera los conoce o no saben cómo accesar a ellos. Así es, Elia. Mira, yo así quisiera pedirle de manera personal, yo creo que en nombre de muchos mexicanos, a este nuevo sindicato, algo muy especial. Al menos para mí es especial. Ajá. Porque fíjate que cuando estaba yo en la secundaria, nos premiaban, yo estaba en la secundaria 10, se llama Leopoldo Ayala, entonces nos premiaban cuando teníamos algún cuadro de honor, con un viaje a Huaxtepec, por ejemplo. ¿Cuándo existía Huaxtepec, doctor? Sí, pero son cosas que son muy importantes, porque es parte y para la población mexicana. Por supuesto. Yo tuve la oportunidad, sin ser derechohabiente ni nadie en la familia del IMSS, de poder estar por ejemplo, en la unidad de Independencia, aprendiendo desde clases de mandolina, baile folclórico. Lo que decía. Claro, o sea, muchas cosas. El Tibio Muñoz, nuestro campeón olímpico en natación, legendario, él entrenaba en instalaciones del IMSS. Entonces, había cosas fabulosas que pues yo le seguimos pediría. Recordando las que están aquí por satélite, doctor. Claro, yo le pediría a este nuevo sindicato democrático, a nombre de México, de todo el mundo y de mío en lo personal, porque yo recuerdo con mucha nostalgia, con mucha alegría, pues esos momentos en que íbamos a las instalaciones del IMSS en Huastepec y que ahora son y teatros y demás, no solamente la cultura, deportivo. Así sí, es. Claro, entonces supuesto. Sí, la cultura en general, por eso hablaba de música, de baile, etcétera. Así es. Por supuesto. Entonces, tratar de recuperar eso, porque para nosotros como gente que no, a veces no tenemos acceso a estos nuevos parques tan caros,
y sí había acceso a las albercas, a llegar a hacer un día de campo con la familia, nadar un ratito, tener, que es parte de la salud claro, mental, ¿no? Entonces yo le pido a este sindicato muy encarecidamente que se hagan. Antes de que nos responda, querida mía, por aquí tenemos una felicitación y un saludo. Sofía Marrufo, doctor, le manda saludos y le dice: muchas gracias, doctor Rodolfo Ondarza, siempre luchando por lo justo. De las pocas que ya después les contestaremos con calma todos y cada uno de los mensajes que nos dejan de felicitación o demás. Además, también recuerden que necesitamos su interacción, sus cuestionamientos, sus preguntas, aparte de las felicitaciones, pero en este caso, para el nuevo sindicato, cualquier cosa que quieran hacernos llegar, lo haremos llegar por medio de querida Grisel. Sigriel. Sigriel. Tiene un nombre bastante épico. y con el doctor Rodolfo Ondarza en los martes de salud y justicia. Perdón, dígame. Sí, mire, efectivamente, algo que nos inquieta mucho es esta parte que no se ha dado todo lo que implica el que las instalaciones estén adecuadas para que se hagan actividades culturales y deportivas dentro del IMSS. Lamentablemente se han ido olvidando en lugar de brindarles mantenimiento, y que efectivamente dentro de estos deportivos del IMSS han salido atletas que han participado en el Comité Olímpico y han tenido muy buenos resultados, ¿sí?, como atletas de alto rendimiento. Entonces, al sumarse el Seguro Popular con el instituto y al incrementarse la partida, nosotros como sindicato podemos gestionar para que nuevamente resurja estos deportivos, ¿sí?, y a través de las transnacionales. Y no terminen entre empresas transnacionales. Esa es otra cuestión que ya nos comentará en otra ocasión. Y que inclusive en lugar de que desaparezcan, podamos crecer, ¿no? Exacto. Y que haya cada vez más. Porque vaya que hacen falta lugares recreativos, ¿no?, para la sociedad. Así es. Voy a explicar brevemente por qué es importante. Tiene que ver con nuestro cerebro derecho y nuestro cerebro izquierdo. Cuando a un niño, por ejemplo, se le educa desde pequeño a estudiar un instrumento, está desarrollando la parte izquierda del cerebro, que tiene que ver con las matemáticas y la parte racional. Entonces, el doctor. Sí, cuando nosotros fortalecemos esa área del cerebro junto con el cerebro derecho, la comunicación hace que fluya de una forma más pertinente. Okay. Entonces, ¿qué significa esto? Que nuestra salud mental va a ser mejor. Dicen que quien no es bueno para un instrumento puede ser bueno para cantar, ¿no? Pero seguimos fortaleciendo de forma integral, o bien bailar, efectivamente. Entonces, el instituto, si realmente lo utilizamos y se fortalece como debe de ser y a través de nuestro sindicato, pues puede volver a florecer y dar una atención que ningún hospital particular le podría alcanzar. ¿Sí? Porque lamentablemente a veces nos llegan pacientes que vienen de hospitales particulares, nos están muriendo porque ya no había equipo, ajá, porque ya no había la atención adecuada, o porque ya no había dinero para pagar, o porque no había dinero para pagar, y a veces se hacen milagros ahí y hay pacientes que resurgen, ¿no? Gracias a Dios, pero también tiene que ver la parte de que a pesar de los insumos pocos que se han tenido, de todas las carencias y las carencias, y ahorita es una oportunidad de que, por ejemplo, con la cuarta transformación, la parte tecnológica se sume, se actualice todo el equipo que hay en el instituto, se capacita al personal de forma adecuada hasta para usar los nuevos ultrasonidos, ¿no? Pues por ejemplo, no se pierda el equipo sería suficiente, ¿no? Porque esas pérdidas de equipos multimillonarios que no supimos dónde quedaron y por qué, esas son otras cuestiones. Esa es parte de sensibilizar al personal, ¿no? Para que los valores institucionales los fortalezcamos, como la honestidad y el respeto. Desaparecen.
Así es, pero en la medida de que nos vayamos sensibilizando y nos vayamos fortaleciendo, pues le aseguro que estas malas experiencias que ha tenido el instituto van a ir desarraigándose, ¿no? Pero sí necesitamos ir capacitando. Y como le decía, ¿no? Una de las propuestas es que sea en línea, que sean pequeñas cápsulas, que sean de forma como equipo multidisciplinario, que sean breves, pero que sean frecuentes, ¿no? Okay. Y eso es algo de lo que estamos buscando, que las actividades culturales y deportivas, tanto para el personal de salud que trabaja en el instituto y los derechohabientes, sean una oportunidad y sea más accesible. ¿Sí? Y que crezca estos programas de cultura y de deporte. De entrada nada más, para cerrar, aclarar que pues, si bien existe el robo hormiga, realmente los grandes robos son de los grandes bandidos que han hecho el cártel de la bata blanca, ¿no? Entonces, no, cómo desaparecen un tomógrafo, un resonador, eso no lo hace un trabajador del sector, eso lo hace un bandolero de hasta arriba, que desafortunadamente todavía no acaban de salir todos los que tienen que salir, pero poco bueno, a poco. Ahí estamos. Confía. La otra es que, pues este es un ejemplo muy importante, porque miren amigos, es fundamental las denuncias, son fundamentales. Recientemente, pues, no solo ha habido denuncias sobre cuestiones de trabajadores, me refiero también, que están denunciando a sus autoridades, que están denunciando las carencias que existen, no solo del IMSS, por ejemplo, en los hospitales de alta especialidad. Claro. El Federico Gómez, por ejemplo, el Hospital General de México, en donde se está haciendo evidente la falta de insumos, la falta de abastecimiento. Entonces, y que tenemos que enterarnos por los medios. Así es. Entonces, este programa es de salud y justicia el día martes, ¿no? Se habla de justicia toda la semana. Y siempre hemos hablado de justicia desde que tengo memoria. Entonces, hagamos justicia, busquemos la justicia a través de la denuncia, lo que están haciendo nuestros compañeros en las diferentes instituciones, lo que están haciendo nuestros compañeros en el Instituto Nacional de Neurología, denuncien. Pues queridos amigos, ¿qué les ha parecido? ¿Qué les ha parecido? Sabemos perfectamente que se van a quedar con mucho para compartirnos, con mucho para cuestionar, y como les dije hace un momento, pues las redes sociales para eso estamos, para que nos hagan llegar sus denuncias, sus cuestionamientos, sus dudas al respecto, sobre qué más quieren saber con este nuevo sindicato, esta creación de un sindicato independiente, democrático del IMSS. Entonces, va a dar mucha tinta para correr muchas horas de debates y demás que queremos y sabemos que eso es lo que va a fortalecer también, ¿verdad? Porque el debate, sobre todo, van a salir muchas cosas por aquí. Le agradecemos infinitamente, queridísima, que haya venido, y ojalá pronto le resuelvan el problema, porque qué grave. Yo estoy impactada. ¿Cómo es posible que se pueda rescindir un contrato a una mujer embarazada dentro del mismo IMSS? Eso, de verdad, queridos amigos, lo vamos a preguntar, pues, aquí en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, que expertos nos sobran. Aquí tenemos muchos expertos y vamos a hacer un cuestionamiento al respecto. ¿Qué es lo que se puede hacer en algún momento si usted necesitara ayuda jurídica? Que sabemos perfectamente, porque a eso está comprometido el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, a trabajar pro bono con quien necesita asesorías, en este caso en el trabajo del que fue rescindida. Entonces, con todo el gusto del mundo, a nombre del doctor Anatolio Sánchez González Emigdio, siempre me equivoco en su apellido. Ese fue el compromiso desde el inicio de el fomentar y el crear este programa, de tener un apoyo, una asesoría con todos los catedráticos del instituto, porque sí es muy grave lo que sufrió y qué difícil, ¿no? Qué difícil, doctor. Increíble. Pues, queridos amigos, un programa más, Salud y Justicia en martes, con el doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Muchas gracias. Su nombre... Sigriel Sánchez. Ahorita, ¿qué significa, perdón? La victoria del Santo Grial. Nada más, la victoria del Santo Grial. Sigriel Sánchez Flores. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Queridos amigos, los esperamos el día de mañana. El día de mañana, déjenme les cuento que vamos a tener un programa
sin precedentes. El día de mañana, en miércoles de Criminogénesis, nuestro queridísimo doctor Alejandro Carlos Espinosa nos hace favor de enviarnos un invitado de lujo, el doctor Alejandro Antonio Duvalier Jaro. Criminalidad, sexualidad y unos temas bastante complicados que usted, que le encanta analizar el cerebro, creo que va a estar pendiente, doctor. Así que los esperamos el día de mañana en miércoles de Criminogénesis. Tengan una tarde excelente. Soy Delia Linares Alvarado desde INADEC TV, Más que Leyes, educando la conciencia. Hasta mañana. Gracias. Todavía estamos por allá, nos están sacando de una red, ahora estamos por otra. Y síganos en nuestras redes sociales.